¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos con más peso doctrinal de todo el libro de Mormón, 2 Nefi 2. En serio, es una pieza teológica clave que se pregunta por el propósito de la vida, del sufrimiento, de la libertad. Así que vamos a desarmarlo juntos a ver qué encontramos. La pregunta que va a ser nuestro hilo conductor es esta. ¿Es el sufrimiento, de alguna manera, un requisito para la alegría? Es una idea que como que nos choca un poco, ¿no? Pero la teología de este capítulo defiende un sí rotundo. Veamos cómo construye ese argumento. Y fíjense, este argumento no empieza en las nubes, no. Empieza aquí en la tierra, con algo que todos conocemos, el dolor. No lo esquiva ni lo hace de menos. Todo lo contrario, lo pone como el punto de partida, como la pieza indispensable para entender un plan mucho más grande. Aquí, el profeta Leí está hablando con su hijo Jacob, un hijo que ha sufrido bastante desde muy joven. Pero Leí no se limita a consolarlo. Le da una perspectiva totalmente nueva para entender su dolor. Y aquí está lo revelador. El sufrimiento de Jacob no se ve como una tragedia, sino como un catalizador. Es como si sus heridas lo hubieran hecho más sensible, más receptivo a lo divino. Y con esto llegamos al primer pilar de toda esta teología, la idea de que el contraste es esencial para que podamos percibir las cosas. Para saber lo que es el gozo de verdad, hay que haber conocido la aflicción. Sin lo amargo, lo dulce no sabría nada. La redención entonces no es solo que no haya dolor, es poder sentir una alegría profunda justamente porque se conoce lo que es su opuesto. Una vez que tenemos claro este principio, Lehi nos presenta un dilema teológico que parece no tener salida. A ver, por un lado, hay una ley que dice que está bien y que está mal. La justicia, por su parte, exige que haya consecuencias si se rompe esa ley. Y la misericordia, así, solita, no puede simplemente ignorar a la justicia, porque si no, todo el sistema se viene abajo. O sea que, sin una intervención externa, la humanidad estaría en un callejón sin salida. Entonces, ¿cómo salimos de ese callejón? Bueno, la respuesta está en la doctrina que es como el cimiento de todo este edificio teológico, el principio de la oposición en todas las cosas. Ojo, esta frase no es una simple observación, es el axioma, la regla de oro sobre la que se construye todo lo demás. Se presenta casi como una ley del universo, una ley ineludible. Para que algo exista, tiene que existir su contrario. Toda la realidad se define a través de ese contraste. Pensemos un poco en esto. ¿Cómo podríamos darle valor a la rectitud si no existiera la maldad? La decisión de hacer lo correcto solo tiene sentido porque existe la opción de no hacerlo. Si no hubiera esa oposición, la bondad sería simplemente el estado natural de las cosas, sin ningún mérito ni valor. Y este principio va más allá. Se aplica incluso a cómo nos sentimos, a nuestros estados del ser. La santidad, esa sensación de plenitud, de conexión, se define en contraste con su opuesto, la miseria, que aquí se entiende como un vacío espiritual. Uno nos empuja a buscar el otro. Y esto nos lleva al ejemplo más claro de esta sección. Incluso un concepto tan valioso como la libertad sería incomprensible si no existiera el cautiverio. La capacidad de elegir ser libre solo es real porque existe la posibilidad de no serlo. Bien, con el principio de la oposición ya sobre la mesa, llegamos a un punto de quiebre en este análisis. Aquí es donde una de las historias más conocidas de la teología occidental se pone patas arriba. Esta es, probablemente, una de las ideas más revolucionarias de todo el texto. La teología que se presenta aquí, básicamente, desmonta por completo la idea de la caída de Adán y Eva como una catástrofe. En su lugar, se nos presenta como un avance necesario, un paso deliberado y fundamental en el plan para la humanidad. En pocas palabras, no fue un error, fue un paso hacia adelante. Y esta frase lo resume todo de una manera increíblemente pura. A ver, detengámonos un segundo para asimilarla bien. La caída no se presenta como el origen del sufrimiento, sino como la condición indispensable para que existamos. Y el propósito final de esa existencia no es la prueba en sí, sino el gozo. Aquí la teología se pone muy audaz. La figura del adversario, al tentar a Adán y Eva, lo que buscaba era frustrar el plan de Dios.
Pero, en un giro de soberanía total, esa misma acción de oposición fue la que Dios usó como el mecanismo para que el plan avanzara. La intención era el caos, pero el resultado fue la creación de la humanidad. A ver, si la caída fue un avance necesario, ¿qué fue lo que activó? ¿Qué desbloqueó? La respuesta es esa cualidad que define nuestra experiencia, la libertad moral, o lo que el texto llama albedrío. Vamos a ver su lógica. La mecánica del albedrío se presenta en 3 pasos muy lógicos. Primero, se establece una ley, un punto de referencia moral. Segundo, se nos presentan opciones opuestas en relación a esa ley. Y tercero, y este es el paso crucial, no hay obligación. La elección es y tiene que ser totalmente libre. La implicación de esto es tremenda, una responsabilidad radical para cada individuo. Las decisiones no son algo que nos pasa, son algo que nosotros generamos. Siguiendo esta lógica, las personas no son víctimas pasivas de las circunstancias, sino agentes, arquitectos de su propio destino espiritual. Y con esto, llegamos a la pieza final del rompecabezas. Si el universo se basa en la oposición, y las personas son libres para elegir entre esos opuestos, ¿qué nos garantiza que la libertad no termine llevándonos a la ruina? Bueno, aquí es donde se presenta la solución a ese gran dilema. La figura del Mesías, a quien aquí se le llama el gran mediador, se presenta como ese puente entre la libertad y el gozo. Su papel no es quitarnos las malas opciones ni anular nuestra libertad, no. Su función es asegurar que elegir el bien sea una opción real, viable y poderosa, una opción capaz de superar las consecuencias negativas de la caída. Y aquí hay una distinción que es clave, la diferencia entre actuar y que se actúe sobre uno. Sin el mediador, los seres humanos estarían simplemente sujetos a las fuerzas naturales que se desataron con la caída, como la muerte física y la espiritual. Con el mediador, se les da el poder de ser agentes, de actuar con una intención y de decidir su propio rumbo. A ver, repasemos un poco la estructura de toda esta idea. Todo se basa en que la oposición es necesaria. Esto hace que veamos la caída como un paso hacia adelante, no hacia atrás. Ese paso nos da la libertad moral, que es el eje del plan. El Mesías es quien reconcilia esa libertad con la justicia y la misericordia. Y el propósito final de toda esta compleja maquinaria cósmica es uno muy simple, el gozo. La conclusión de ley es tan directa que no hay forma de esquivarla. Al final del día, todas nuestras pequeñas elecciones se van sumando en 2 grandes caminos. No hay un punto medio. O se escoge la libertad y la vida eterna a través del gran mediador, o se escoge la cautividad y la muerte, siguiendo la voluntad del adversario. Y esto nos deja con una última pregunta. Para pensar, si toda la existencia está diseñada en base a opuestos y cada elección nos alinea con uno u otro, ¿es la neutralidad una opción real? ¿O es que la idea de no tomar partido es en realidad la ilusión más grande de todas en un universo que fue diseñado precisamente para que elijamos?